Bien, buenas noches a todos los participantes. Vamos a iniciar. Buenas noches, Luis. Tal vez avancemos un poquito más para compensar lo del día lunes por razones de carácter técnico. Bien, hemos quedado acá en Programa Anual de Contrataciones, PAC. Se aprecian las presentaciones. Sí, licenciado. ¿Está todo ok? Sí. Muy bien, gracias. Bien, hemos dicho que el PAC es un instrumento de planificación. El PAC es el programa y que es producto del subsistema de contrataciones. El PAC está supeditado al POA presupuesto. Si el POA se modifica y el presupuesto, obviamente hay que modificar el PAC. Y entonces, la relación POA, presupuesto y PAC es constante. Y en el PAC están todas las modalidades: licitación pública, AMPE, contratación por acción de emergencias, pero con convocatoria. Los que no tienen convocatoria, tienen otro tratamiento. El PAC es a partir de 20.000 bolivianos. Hay que publicar en el SICOES a inicio de cada gestión y también cuando se presenten modificaciones o reformulación del POA y presupuesto. También hay que publicar la mesa de parte. En el PAC están los tipos de contratación: bienes, obras, servicios generales, consultoría, el objeto de la contratación. Puede ser una convocatoria nacional o internacional, que normalmente se da en obras. Colocar organismo financiador, por decir TGN, BID, o cualquier ente que está financiando el programa. El mes estimado, esto es importante. Si el mes estimado es un mes X, trataremos de que los que van a ejecutar el proceso de contratación tienen que cumplirlo. Pasa que está en el PAC y la unidad solicitante envía los últimos días, por decir hoy 24 o 25, ¿sí? Tratando de cumplir el PAC. Deriva el 25, mañana analizan y ya no alcanza. ¿Por qué? Porque tienen que analizar, estudiar, está todo correcto. Pues normalmente el PAC se tiene que cumplir cuando la unidad solicitante envía a mediados de cada mes. Como no está en la norma, y porque eso no habla en el decreto ni en el DBC, pero la entidad tiene que tomar decisiones y acciones para cumplir el PAC. En alguna entidad, ¿sí?, emiten instructivos donde las unidades solicitantes tienen que enviar su solicitud de contratación en el marco del PAC en el mes estimado hasta el 15 o máximo hasta el 20. Unidad que envía después del 20, sí, se tiene que incorporar aspectos de carácter sancionatorio, cosa de que la reincidencia tenga otra sanción más severa. Eso es lo que se aplica en otras entidades y de esta manera se cumple el PAC. A partir del 20, la unidad administrativa prepara el DBC, corrige aspectos de fondo o de forma y se cumple el PAC. En otras entidades realmente es, como se dice, un saludo, ¿sí? Está ahí el PAC y bueno, no hay alguien que controle, ¿sí? Es una entidad light donde no hay capacidad de gestión y eso se ha visto, ¿no?, en alguna que otra entidad donde no hay un control del mes programado. Por tanto, sí, ahí la gestión va a ser deficiente. ¿Por qué? Porque los bienes y servicios solicitados en su momento no se van a cumplir en cuanto a su adquisición. Entonces, cada entidad tiene que tener una filosofía, un estilo de dirección para el cumplimiento del PAC. Y eso es a partir de la MAE. Si la MAE tiene ese estilo, esa filosofía de gestión, se cumpla. Si la MAE no lo tiene, un poco difícil que se cumpla. ¿Sí? Bien,
Y vamos a finalizar esta unidad hablando del DBC, que es otro instrumento. El DBC, documento de base de contratación, tanto en AMPE como licitación pública, está elaborado por el órgano rector. ¿Sí? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas elabora DBCs tanto para licitación pública, AMPE. ¿Sí? En contratación menor no requiere DBC, contratación menor hasta 50.000. En cotizaciones se puede crear un DBC según la contratación, y en este caso la entidad debe adecuar. Las modificaciones al DBC se requiere autorización del órgano rector. Si es licitación pública, obligatoria la solicitud de modificación del órgano, digo del DBC, por el órgano rector, que es Ministerio de Economía. Tenemos varios modelos de DBC, ¿sí? Y es de utilización obligatoria. Ante inexistencia del modelo DBC, la entidad elabora el DBC bajo su responsabilidad. Bueno, casi no se da esos casos. Finalmente, el contenido del DBC está en 3 partes. Una primera parte que es la información general a los proponentes. La parte 2, información técnica, donde está el TDR o los ETs. Y la última parte, anexo. Cuando veamos la parte de contratación de servicios de auditoría o control externo posterior, el DBC para firmas auditoras tiene 8 secciones. ¿Sí? Es realmente amplio. ¿Sí? Varios formularios de todo tipo. Realmente el reglamento es más extenso. ¿Sí? Acá el DBC se simplifica solamente en 3 partes. Dentro del DBC, ¿sí?, hay un cronograma de plazos, cuando se publica un cronograma, que será elaborado por la entidad, y este es el punto. Es de cumplimiento obligatorio, artículo 47. El cronograma de plazos es de cumplimiento obligatorio. Bien, y eso lo vamos a ver más adelante respecto al cronograma. Entre los anexos tenemos módulo de convocatoria. ¿Dónde? ¿Entre cuáles ellas? Chismean, grabé. ¿Qué han dicho ya de vos? Ay, no sé qué dijo, pero igualito así como deben hablar de nosotros. De vos. Callas nomás. Ay, no, ya no entra. ¿Ves? Laura Torres, por favor, su micrófono con Sandra. Ya, muy bien. Anexos, modelo de convocatoria, ¿no? Este es el modelo. Formularios para la presentación de propuestas. Formularios A-1, A-2, etc. Formulario de verificación que utiliza la comisión. B1, presentó, no presentó, cumple, no cumple. Y modelo de contrato. Bien. Acá vamos a ver los modelos, ¿sí?, en AMPE, que ya está en la página en SICOES. ¿Sí? La resolución ministerial 751 del año 2018 aprueba los modelos DBC para AMPE y licitación, ¿no?, con los últimos cambios. Pero el último cambio que se dio ha sido con el decreto 4272, ¿sí?, que es la resolución ministerial 262 de julio 2020, donde aprueba los modelos DBC AMPE y licitación para bienes, obras y productos farmacéuticos. ¿Sí? Solamente para 3 productos de este decreto 4272. Lo demás se mantiene en este caso. Los cambios serían bienes, obras y productos farmacéuticos. En cambio, para servicios generales, consultoría, supervisión técnica, etc., seguros, está vigente con la anterior resolución del año 2018. Tenemos 9 tipos de DBCs, ¿no? Bienes, obras, servicios generales, consultoría. Con esa consultoría individual, ya sea línea o producto.
Servicios de supervisión técnica. Cuando se trata de una obra, hay que contratar supervisor técnico. Contratación de seguros, arrendamiento de bienes inmuebles, adquisición de productos farmacéuticos o medicamentos. En licitación pública, lo mismo, ¿sí? Casi lo mismo, solo que ya no hay consultoría individual por la cuantía, porque es licitación pública a partir de 1 millón, no podía presentar un consultor individual por más de 1 millón. Entonces, simplemente es servicios de consultoría que normalmente asumen las empresas. Lo demás se mantiene, supervisión técnica, contratación de seguros, bienes inmuebles, arrendamiento y productos farmacéuticos. Bien, aquí vamos a un poco aclarar las características de un DBC, ya sean bienes, seguros, productos farmacéuticos, consultoría. Por solicitud de cotización no será necesario utilizar el DBC, debiendo la entidad adecuar, crear. En realidad no crean, se basan en el propio DBC, donde se tienen que incluir los ETs, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, causal, descalificación y otros. El DBC establece aspectos de carácter obligatorio, es decir, aspectos que no se pueden modificar, y aspectos de carácter referencial, es decir, los referenciales podrán ser modificados por la entidad y no se requiere solicitar permiso al órgano rector. En cambio, los aspectos de carácter obligatorio, que normalmente se da en licitación pública, ¿sí?, requiere solicitar al órgano rector su modificación. Cuando el DBC ya está publicado en el SICOES, ya es un documento oficial, es un documento que ya está en el sistema y que rige todo el proceso de contratación. No se puede modificar, realizar enmiendas posterior a su publicación. Y ya se convierte en una información oficial y que se queda por gestiones, ¿sí? Si alguien quiere saber qué pasó el año 2009, 2005 o 2010, ingresa con el código CUSE y sabe la historia de ese proceso. Es decir, es una información que se mantiene, ¿sí?, por gestiones, ¿sí? Si hubo errores al publicar, bueno, ahí está, como información oficial con el error publicado. Entonces, es bueno siempre tener cuidado cuando se publica un DBC, ¿sí?, porque es un documento oficial por gestiones. Acá nuevamente, ¿no?, sus partes, parte 1, información general, parte 2, información técnica y anexo. Acá vamos a ver un pequeño resumen de la parte 1. La parte 1 está relacionada prácticamente con la normativa del decreto 181, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de la normativa aplicable, decreto 108. Proponentes elegibles, será persona natural, personas jurídicas, etc. Actividades previas a la presentación de propuestas. No es obligatorio la inspección previa, ni consultas escritas de acuerdo a los plazos, tal vez solamente para fines de aclaración y consulta, porque en AMPE el DBC ya está aprobado. Garantías, ¿sí?, las garantías, en función a la cuantía mayor a 200.000, obligatorio las garantías, por ejemplo, de seriedad de propuesta. Y ahí habla del rechazo y descalificación de propuesta, cuando se rechaza, ¿sí?, cuando presentan fuera de plazo. Y la descalificación, que son varias causales que ya lo hemos visto, y está en el DBC. Hay criterio de subsanabilidad, es decir, habla de los errores subsanables y errores no subsanables, que también ya se ha visto. Declaración desierta, ya sabemos las 4 causales, explica ahí la forma de la declaración. Habla también de cancelación, suspensión y anulación del proceso, que también ya se ha visto en la parte introductoria, ¿no? Y las resoluciones, es decir, las impugnaciones. Ahí habla la cuantía que mayor a 200.000 se hace la impugnación. Y los documentos que debe presentar el proponente, ¿no? Hay un detalle de los documentos que tiene que presentar. La recepción de acuerdo al cronograma, la apertura y la evaluación de propuestas por la comisión de calificación. ¿Sí? Evaluación preliminar, y acá en el DBC ya te dice
¿Cuáles son los métodos de selección y adjudicación? Son 5 métodos, ¿sí? Pero en el DBC AMPE, en bienes, por ejemplo, es un solo método. Digo, 3 métodos: precio evaluado más bajo, calidad, propuesta técnica y costo, y calidad. En otros DBCs, por ejemplo, de medicamentos o productos farmacéuticos, es un solo método. ¿Cuál es? Precio evaluado más bajo. Y no te menciona calidad, propuesta técnica y costo, ni te menciona la calidad. Entonces, en el DBC prácticamente se consiguen esos puntos, ¿sí? Luego, el contenido del informe de la evaluación, ¿sí? La adjudicación, la formalización de la contratación. En otras palabras, es la suscripción. Y luego viene la parte si amerita modificaciones al contrato, el subcontrato, entrega de bienes y cierre del contrato y pago. Esos son los puntos que establece que debe ser la parte literal, es decir, las instrucciones como información general al proponente. La parte 2 está la convocatoria. Una convocatoria que se realiza, ¿sí?, desde la publicación en el SICOES hasta la firma de contrato y recepción de los bienes, ¿sí? Luego, las especificaciones técnicas, ¿no?, donde se tiene que insertar los ETs, ¿sí?, de acuerdo a los puntos y a las características. Y la parte 3, ¿no?, los formularios. Anexo 1, formulario A-1, presentación de propuesta. Tiene que estar firmado por el representante legal o persona natural. Formulario, acá están, 2A, esto es para personas naturales, ¿no?, identificación de proponente. Si es empresa, 2AB. Si es asociación accidental, 2AC. ¿Sí? 2 empresas que se asocian para un proceso de contratación. El formulario B-1 es la propuesta económica. Y formulario C-1, las especificaciones técnicas, donde se inserta toda la parte técnica. Y si el método es propuesta técnica, calidad y costo, hay que incorporar el formulario C-D, donde se incorporan las condiciones adicionales, es decir, los puntajes, ¿sí?, que se va a evaluar como propuesta técnica. En este caso, tanto C-1 como C-2, la sumatoria de ambos es 70 puntos. Y cuando es calidad, propuesta técnica y costo. Y cuando es precio evaluado más bajo, no requiere la presentación del formulario C-2, condiciones adicionales. El anexo 2 está referido a los formularios de apoyo que utiliza la Comisión de Calificación. El formulario B-1 es un formulario que se utiliza en la apertura de propuestas en acto público, donde se determina el cumplimiento de los documentos presentados. En este caso será presentó, no presentó, presentó, simplemente es verificar. Luego ya en sesiones reservadas realizarán el cumple, no cumple. También el formulario B-2 es evaluación de la propuesta económica, ¿sí? Precio más bajo, simplemente es ver, después de cumplir la evaluación, cumple, no cumple, y el precio más bajo, ¿sí? Determinamos, ¿sí?, a la empresa con el precio más bajo. Si es que la metodología de evaluación es calidad, propuesta técnica y costo, entonces para la propuesta económica hay que determinar un puntaje, que es 30, y la propuesta técnica es 70, ambos suman 100. Hay que aplicar una fórmula para la propuesta económica más baja, tiene 30 puntos, y las otras tendrán con una fórmula inversamente proporcional. La propuesta técnica se evalúa la sumatoria de el C-1 y C-2. Y en el último formulario está la sumatoria, tanto de la técnica y de económica para el ganador. Estos son los formularios que establece el DBC. Y el último es el modelo de contrato, ¿sí?, que ya está como anexo. En AMPE es referencial, se puede modificar algunas cláusulas. Bien, y vamos a finalizar con publicaciones y notificaciones. La norma obliga que las publicaciones tienen que ser en mesa de partes, SICOES, y algún medio opcional. Cuando es mesa de partes, tiene que ser el PAC, cuando se aprueba a inicio de gestión,
¿sí? Y las convocatorias vigentes, mayores a 50.000. Resoluciones impugnables, plazo de 2 días hábiles. En cambio, en el SICOES se informa prácticamente todo. Se informa sobre el PAC, el DBC, sus enmiendas, ampliaciones en licitación pública, adjudicación, desierta, contrato, sus modificaciones. Y lo que está en rojo son los que se han incorporado posteriormente, porque el decreto 181 del año 2009 no hablaba de orden de compra, orden de servicio. Con los decretos del año 2011 y 13 se complementa también orden de compra y orden de servicio, ¿no? Hay que publicar. Luego, las contrataciones por excepción de emergencia, hay que publicar, luego de concluido el proceso. Y acá está en rojo nuevamente, ¿no?, los cambios. Contrataciones menores, EPNES directas, excepto el inciso L del artículo 72 e inciso I del artículo 65. Se refiere a contratación directa y contratación por excepción, que son materiales por razones de seguridad del Estado. Acá se exceptúa la publicación. Opcional, ¿no?, otros medios. Asimismo, sí, se publica toda la información referida a los contratos de sueldos, ¿no? Y ahí vemos si están impedidos o no, si es que incumplen contratos, orden de compra, u orden de servicio incumplidos. Y toda información que requiere el órgano rector. Prácticamente hay varios formularios, sí, para informar al órgano rector, SICOES. La forma de notificación ha cambiado, sí, hay muchas ventajas ahora para notificar. Anteriormente, en normas anteriores decías, la notificación será con constancia de recepción. Significaba que tenemos que tener el sello recibido de las empresas participantes, ¿sí?, y el plazo era 2 días hábiles. Es un plazo fatal. En el caso de mi experiencia en la gobernación, ¿sí?, el gobierno departamental, las obras son de envergadura y hay empresas que participan tanto nacional e internacional. ¿Sí? Yo me acuerdo todavía las empresas Concordia, Apolo, IASA, Sosico, Minerva, CONAM, etc. Son empresas que están en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija, obviamente en La Paz. Y para La Paz tal vez no hubo problemas, pero ya para notificar con constancia de recepción a empresas que están ubicadas en otros departamentos, pese a que tienen que tener su oficina de atención, ha sido complicado la notificación. Y el hecho de no notificar, ya generamos responsabilidad. Entonces, acá, en el decreto 181 dice, la notificación se dará por realizada en la fecha de publicación en el SICOES. Es decir, suficiente publicar en el SICOES, ya se da la notificación. Pero podemos enviar, ¿sí?, sin perjuicio del SICOES, a su correo electrónico o fax. Pero lo importante para notificar es a través del SICOES. Entonces, los participantes se informarán de la notificación solamente en el SICOES. Muy bien. Hasta ahí hemos avanzado la parte de la unidad 2. Ahora vamos a ingresar a la unidad 3 y vamos a ingresar a la tercera parte, que es, esta es la parte interesante, que es el objeto del módulo número 3. Bien, veremos acá. Esta es la razón de ser del módulo número 2, sobre contratación menor, excepción, emergencia y directo. En este módulo número 2 vamos a abarcar contratación menor, contratación por excepción, desastres y emergencias y directa. Creo que la siguiente unidad, el módulo número 3, se habla exclusivamente de AMPE. Todo es AMPE.
debe ser desglosado talleres, ejercicios en AMPE. La siguiente unidad, en este caso sería la cuarta, ¿sí? Todo es licitación pública, aplicación práctica, licitaciones, DBCs, etc. Entonces nosotros vamos a abarcar contratación menor y luego directamente a excepción, emergencias y directas, ¿sí? Pero es bueno conocer, ¿sí? En un proceso de contratación intervienen estas 6 modalidades, ¿sí?, de manera obligatoria. Pero hay otras formas de contratación que son con objetos específicos, y eso también lo vamos a ver acá, que trata sobre contratación por llave en mano, ¿sí?, contratación por financiamiento externo, en el extranjero, etc. Sí, eso es lo que vamos a ver luego de esto. Para ver, acá establece plazos. AMPE, mínimo 4 días para presentar propuestas, 8 días también cuando es mayor a 200.000. Licitación pública, 15 días. Internacional, 20 días, solo para presentar propuestas. En cambio, las modalidades que estamos abarcando no tienen plazo. Contratación menor, no hay plazo. Excepción, sin límite de monto, tampoco tiene plazo. Desastres y emergencias, sin límite de monto, sin plazos. Directa, igual, sí, son las mismas características. Acá en contratación menor asume el RPA. En excepción asume la MAE. En desastres o emergencias la MAE. Y en directa de bienes y servicios asume RPC o RPA en función a la cuantía. Sin embargo, aquí quería mostrarles un pequeño ejemplo de los plazos que se determinan en un cronograma de veces para AMPE y licitación pública. Tomamos un mes como ejemplo, agosto de este año, ¿sí? Para AMPE hasta 200.000. No está compartiendo la pantalla, no se vean las diapositivas. Hoy, eso quería que me digan, a ver, veremos nuevamente. ¿Ahora sí se aprecia? No, Lice, no. ¿Nada? No, todavía no se puede ver nada. No. A ver, un ratito entonces. Veremos. Ahora, ¿qué tal? Ahora sí. Positivo, Lice. Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Muy bien. Decía que nosotros vamos a abarcar en este módulo solamente contratación menor, excepción, emergencias y directa. Y hay plazos solamente en AMPE y licitación. Si ven, en menor, excepción, emergencias y directa no hay plazos. No hay límite de monto, etc. Acá ya tiene límite de monto, por ejemplo, AMPE. Y contratación menor hasta 50. Entonces, vamos a ver primero los plazos. Normalmente estos plazos en AMPE es promedio 20 días hábiles. ¿Por qué? Porque la publicación hasta la presentación de propuestas son 4 días hábiles. Si publicamos el 3 de agosto y computamos 4 días hábiles, hasta el día 8 es la presentación, porque feriado es el día jueves 6 de agosto. Si no hubiera sido feriado, la presentación sería el viernes 7. Luego, a partir de la presentación, la comisión de calificación tiene 2 días para informar. Bueno, esa es una decisión de la entidad.
estuve viendo en antes de ayer hemos publicado en el SICOS, en mi entidad, el técnico de SICOS y el de concertaciones me han dado una propuesta, donde presentación de propuestas, por decir 10 de agosto, y ello se coloca informe de calificación. Son casi 5 días hábiles, es decir, es como si me presentaran el 17 el informe. Y yo les digo, ¿por qué tantos días? No es que las propuestas son variadas, a veces son muchas, no, acórtenme, esa es una decisión nuestra. Les voy a dar 2 días hábiles. No, nunca hemos hecho así, pero conmigo vamos a hacer así. Yo quiero que ustedes trabajen, y trabajen por tiempo y materia, y me entregan el 12 de agosto, miércoles, me entregan informe. Y ellos justifican, dicen, es que va a ser la primera vez, ok, y la primera vez. Nos hemos quedado término medio, ¿no? Ya no el 17, por decir el 13, porque evidentemente era una convocatoria donde podían presentar, era de servicios generales, y dice que se presentan varias empresas para limpieza, ¿no? Estamos lanzando, decían nuestros acusantes, y se presenta en promedio, dice, hasta 8 empresas de limpieza. Y por favor, ok, entonces 3 días. Por eso es que la entidad define en qué tiempo la comisión de calificación me tiene que informar. Yo le he puesto 2 días, mi estilo de trabajo, pero ahora va a ser 3 días, ok. Entonces aquí 2 días, y como RPA tengo que adjudicar. Si es menor a 200,000 no me complico porque no hay resolución, simplemente con una nota. Si es mayor a 200,000, con asesoría legal, elaborar la resolución de adjudicación. Y ahí me doy 2 días. Inmediatamente esa resolución de adjudicación hay que publicar en el SICOES, 2 días hábiles máximo, el día 18. Publicado la notificación del SICOES, la norma dice que hay que solicitar documentos al adjudicado, no menor a 4 días, en este caso, los 4 días serían 19, 20, 21 y 24, presentación de documentos. Y a la comisión le doy 1 día para que me evalúe la compulsa de documentos, verificación juntamente con legal. Podría ser 2, tal vez más, pero 1 día, verificación. Me emitan el informe y luego elaboramos el contrato. ¿Cuántos días? Tal vez un poco holgado, 5 días, ¿no? Jueves, miércoles, jueves, viernes, lunes y martes. Al 5.º día. Puede ser al 3.er día, pero el problema es de que hay que estar seguros porque la unidad jurídica tiene que elaborar los detalles y hay que ver en qué entidad estamos. Yo decía, reunión de gabinete y otros aspectos, hay que tomar recados. Puede ser 4, puede ser 3, acá le he puesto 5 días. ¿Cuánto tiempo dura una concertación amplia menor hasta 200,000? 20 días, 1 mes. Entonces, sí, hay que tomar los recaudos. Un AMPE no debía de sobrepasar los 30 días calendario cuando es 200, máximo 200,000. Si es mayor a 200,000, hasta 1.000.000 cambia, porque la presentación de propuestas son 8 días hábiles, ¿sí? Y igual, comisión de calificación 2 días, si se adjudica o desierta 2 días, notificar al SICOES 2 días, todo lo que está en círculo está ya en la norma, ¿no? La norma te dice 2 días hábiles, SICOES. Y esto que es impugnación, ¿por qué? Porque a partir de 200,000 es impugnable en AMPE. Tengo que esperar 3 días hábiles si hubiera casos de impugnación. Y si no, continúo y solicito la presentación de documentos, verifico en 1 día, suscribo el contrato al 5.º día hábil. Total, 27 días hábiles, un promedio de 40 días calendario. Y en licitación pública cambia, porque la presentación de propuestas es 15 días hábiles mínimo. ¿Sí? Y también en licitación tendría que cambiar tal vez el informe de la comisión, por ser cuantía alta, podría ser 2. Pero yo mantengo, mi filosofía es darle 2 días, lo siento a la comisión. Si son ofertas o varias ofertas, se tiene que quedar en la oficina, tal vez. Y luego la adjudicación, yo también me doy 2 días como RPC.
y notifico al SICOES. Notificado al SICOES en licitación, lo mismo hay que esperar 3 días hábiles para posibles recursos de impugnación. Y acá, ¿no? Si no hubiera recurso de impugnación, se solicita al adjudicado documentos para la firma de contrato no menor a 10 días hábiles, es decir, es amplio para la licitación pública. Total, firma de contrato, 40 días. Es un tiempo estimado. Puede ser más, puede ser menos, puede ser promedio. ¿Sí? En otras palabras, una licitación pública dura 2 meses. Sí, 2 meses. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, en función a las actividades de la comisión, etc. Bien, y en esta experiencia, esto es de especialidad, el que maneja, el que está en el área de contratación, porque es parte del cronograma, ya sabe de memoria si el tiempo por medio de duración. Y hay a veces, hay hecho, no hay aspectos que se presentan. Hay MAEs, en mi experiencia, vi una MAE que me quería hacer adjudicar en tiempos récord, porque era el aniversario de la entidad y decía que este bien que se va a comprar, que costaba 1.100.000, licitación pública, me dice, licenciado y todo su equipo, queremos este vehículo o este bien, era un vehículo, es muy especial, sí, creo que era para una fecha 8 de agosto, donde ya habían programado invitaciones al actual presidente, en ese entonces era ministro de Economía, etc. Estamos en junio, finales de junio. Entonces, para el 7 de agosto, licenciado, queremos contar con ese bien. Y a mí me llega rápido a la mente, desde el 28 de junio, julio, hasta el 28 de agosto, 60 días, solamente la adjudicación, más la recepción del bien, promedio 20 días adicionales, y casi 80 días, y le digo a la MAE, señora directora, el bien que estamos solicitando va a estar para fin de agosto o septiembre. ¿Sí? Entonces, se espanta la MAE, ¿cómo septiembre? Usted maneja la norma, lo quiero en agosto. Bien difícil. Y había que explicarle que la norma menciona, ¿sí?, que en licitación pública son 15 días mínimo, y eso, para la presentación de propuestas, que son 10 días hábiles para documentos o impugnación. Se le ha hecho una pequeña gráfica, y por eso admiro a las MAEs que manejan la norma, donde sí les respeto. Pero MAE que no maneja la norma y piensa que simplemente es acortar y lograrlo, no va. Y ahí comienzan, ¿no?, los problemitas, y LPA, MAE, uno piensa que es porque no quiere, sino porque la norma es claro, la norma. Y eso, todavía no estamos seguros si se va a adjudicar. ¿Qué tal si se declara desierto? Creo que a partir de esa fecha la MAE se programó para septiembre. Mira, las cosas de la vida en materia de contrataciones. Ese proceso de contratación se declaró desierto. Les puedo dar el número CUSE, pueden averiguar, es una realidad. Es decir, no hubo ningún acto de inauguración porque se declaró desierto. ¿Será pues porque, bueno, son cosas que sabiendo que nuestra entidad, simplemente por el color, tenemos observación de auditoría, dijo, no va. La MAE casi se suicida porque se declaró desierto. Y comienzan los problemas, es toda una historia. Por eso que es de especialidad elaborar estos cronogramas. ¿Sí? En otras entidades la MAE ya está adjudicando, digo, ya hay convenio con la entidad, digo, con el adjudicado, con el proponente, y estamos haciendo el proceso. Hay niveles en donde las MAEs ya han conversado, dije, esto sí, ya por favor, estamos muy mal. Esa línea, creo que se ha dado en esta gestión, no va. Por eso el servidor público tiene que incorporar en sus principios y el cumplimiento de la norma. ¿Cómo la MAE va a conversar con el adjudicado y nosotros armando el proceso? Eso es un crimen en materia de contrataciones, no va. Pero hay servidores públicos que se prestan. Dicen, sí, ok, es que la MAE, al final, ¿qué? La MAE es el que maneja la norma y
Cuando ya estamos en procesos de auditoría, ahí ya no hay MAE, ¿sí? Ahí nos arrepentimos, ¿sí? Realmente, estos casos yo estoy viendo también ahora en mi actual entidad, son cosas que se ocurren, ¿sí? ¿Por qué el servidor público tiene que aceptar la decisión de la MAE si la norma es diferente? ¿Sí? Un poco para reflexionar. Y acá, en materia de plazos, se tiene que no podemos una licitación adjudicar en 30 días. Difícil. Hábiles. ¿Sí? Acá te dice 40 días. Bueno, esto para comparar con las otras modalidades que ya vamos a aplicar, que sí no tienen plazo, pero tampoco significa que por no tener plazos adjudicar a los 40 días, porque la contratación menor, excepción, emergencia, el término mismo, emergencia, máximo 10, 15 días. ¿Sí? Entonces, para ingresar a la siguiente modalidad de contratación, que sería menor, siempre hay que realizar. ¿Puedo hacer una pregunta? Así es. En la modalidad de licitación, o AMPE, si bien tiene números de mínimos de entrega de documentos para el proveedor, pero entrega en menos tiempo, y jurídica saca en un día, digamos, el contrato y cosas así. Entonces se puede ganar tiempo, ahí obviamente el cronograma publicado va así, pero ya en la realidad se puede ganar tiempo, considero, ¿no? Incluso la misma notificación, si tenemos 2 días para notificar y lo notifico en un día, y a partir de la notificación cuenta la impugnación y cosas así. Alguna vez yo he sacado una licitación pública en mes y medio, respetando todos los plazos, pero obviamente mi cronograma era casi 2 meses, como dice, pero en el ejecutar el cronograma es donde se gana tiempo. O digamos que si la firma de contrato es en 5 días, sí o sí tengo que respetar 5 días. Si bien considero que son plazos obligatorios en algunos casos, pero en otros son plazos máximos. Incluso el mismo informe de la comisión de calificación, hay procesos tan simples como la compra de material de escritorio, tóner, o algún imprenta que lo hacen en el día, el informe de la comisión de calificación. Entonces, no sé, alguna discusión que tenía con jurídica me ha dicho, tienes que respetar tal, todos los plazos son obligatorios, artículo tal, ¿no? Claro, pero hay plazos obligatorios y hay plazos máximos, y siempre ha sido mi discusión con jurídica, sobre todo esta parte, porque yo siempre lo suelo hacer en menos tiempo de lo programado. Ah, ya. Qué bien. No, está bien. Es una decisión de la entidad el contar con plazos mínimos, ¿sí? Si usted dice a la comisión de calificación le da un día, no hay problema. Si usted mismo como LPA quiere adjudicar el mismo día, no habría problema, ¿sí? Está abierto, ¿sí? En el caso mío, había sido así. La comisión se dio 7 días, ¿ya? Y para el LPA le da el mismo día, es decir, como querían decir el LPA que adjudique sofá. Tiene que haber un término medio, tal vez una diferencia. Pero acá yo he puesto 2 días como promedio modelo. Ustedes colocan un día, no hay problema. Al día siguiente la adjudicación, no hay problema. La verificación, un día, y el contrato a los 2 días, no hay problema. Eso es decisión de la entidad. Inclusive, como decía acá, la impugnación no podemos adelantar. Eso se espera los 6 días hábiles, sí o sí. O la presentación de propuestas, sí o sí, se cumple, no se puede adelantar. Tal vez la notificación en el SICOES también se lo puede hacer inmediatamente al día siguiente. Sería acá un día hábil. En el cronograma la publicación colocan no los 2 días, sino un día hábil. En la presentación de documentos, por dar celeridad, y puede que la empresa no presente en los 4 días, presenta el segundo día, válido. ¿Sí? Es decir, no nos estamos sobrepasando, más bien estamos dando celeridad, ¿sí? Entonces, el DBC dice no menor, en licitación no menor, pero puede que se dé que el proponente adjudicado diga, ya tengo todos los documentos, ¿sí? No voy a esperar los 10 días, prefiero presentarle ya nomás, por decir, no acepta, cuarto día. Eso tiene que coordinar. Yo sé,
no solamente unidad jurídica, en la misma área de contrataciones, dice, no, hay que cumplir. Entonces, esos aspectos se tienen que ya detallar, coordinar, porque no hay inconveniente si se adelantan los plazos, y solo que hay que sustentarlo ya en el informe, tanto en el informe de la Comisión para Adjudicación o tanto en el informe de la compulsa verificación de documentos, mencionar ese aspecto. Hay otros que son al pie de la letra, ¿sí? Realmente. Esperan los 10 días. ¿Será para no tener problemas? ¿Será que auditoría observará? Digo, Contraloría. Si hay un informe que sustenta el por qué se ha adelantado la presentación, no tenía que ver. A la viceversa, pero claro que sí. Si se atrasan, obviamente, ya tiene observación. Los voy a comentar en pequeña experiencia de estos ya casi 2 semanas. Ha habido muchos procesos que ven enviados. Ustedes saben que las contrataciones directas, por ejemplo, se envían al 5º día hábil a la Contraloría, ¿no? Y resulta que en esta entidad donde estoy, se olvidaron al 5º día hábil. Alguien dijo, más vale que tarde que nunca. Ok, enviaron cuando iba a ser el 5º día hábil del mes, enviaron el 21 y el otro el 28, casi después de 15 o 20 días. Obviamente que la Contraloría, después de casi 8 meses, devuelve el proceso a la nueva MAE, señalando que no se ha cumplido la remisión de la información al 5º día hábil y que sanciona, dice, deberán tomar las acciones, ese es su proceso, sin perjuicio que la Contraloría realice el control externo posterior. Tremendo, es decir, ¿por qué? ¿Será porque justo ese mes hubo cambio de personal, rotación y no informaron? Tantas cosas que se ven. Eso ya de la Contraloría tiene proceso. ¿Sí? Es decir, alguien no hace el seguimiento, ¿sí? En el reglamento de registro a la Contraloría, no, inclusive está bien claro en el último reglamento, pero algo pasa. ¿Sí? Entonces son aspectos que no solamente en cronogramas, sino también las remisiones de los informes, no solamente a la Contraloría, también al SICOES, ¿sí? Y lo hacemos al 3er día, cuando dice 2 días, ya tenemos problemas, ¿sí? Pero cuando llega a generarse las observaciones, no es al día siguiente ni al mes, será después de una gestión, después de la auditoría, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya no estemos, por decir, los aspectos que tienen que tener siempre, por eso el EDPC, los miembros de la comisión tienen que tener su pequeño backup, y si tienen todo sistematizado, tienen toda la información para fines de... Muy bien, es un tema diferente. Cuando concluimos el día viernes vamos a sacar unas reflexiones respecto a los plazos. Bien, ya no tenemos tiempo. Vamos a hablar ahora de las otras modalidades, pero para cualquier modalidad, sea menor, amplia, licitación, excepción, etc., estas actividades previas, sí o sí hay que realizarlas, ¿sí? Primero que tiene que estar aprobado, ¿sí? En el POA, por supuesto, por norma, ¿sí? Tiene que estar en el PAC si es mayor a 20,000, ¿sí? Y hay que tener elaborado, si son bienes, obras y servicios generales, las especificaciones técnicas. Si es consultoría, términos de referencia. Bien. Y si se trata de una contratación amplia licitación, ya hay que determinar el método de selección. Si son otras modalidades, no amerita. Luego hay que contar con una certificación presupuestaria por el monto total de la contratación. Y eso tiene que ser en función al precio referencial. Y nosotros hemos visto que el precio referencial tiene que estar sustentado, documentado, con precios estimados, instalaciones, transporte, tributos, etc. Entonces tenemos que certificar que podría ser igual o mayor al precio referencial, la certificación. Si es que estamos adquiriendo bienes, ya sea bienes de uso, activos, o bienes de consumo, materiales, igual hay que contar con un certificado de inexistencia, ya sea en almacenes o en activos fijos. Cuando se trata de contratar consultor de línea, hay que adjuntar el
cuadro de equivalencia de funciones, que en otras palabras es una escala salarial. Es una escala salarial denominado cuadro de equivalencia, ¿no? que vale tanto para eventuales como para consultores. Luego, ya contando con nuestra carpeta, así podemos decir, la solicitud con estas actividades se aplica en función a la cuantía y las modalidades. Si la cuantía es igual o menor a 50.000, ¿cuál es contratación menor? Entonces, tenemos que realizar el proceso, ¿sí? El procedimiento, dice acá, debe estar reglamentado en el RESAP. Ustedes saben que a partir del decreto 4308, ¿sí?, se emite un instructivo del órgano rector, que es la Dirección General de Normas de Gestión Pública, el 01-2020 del 18 de septiembre, donde ya te da el mecanismo de cómo va a ser el procedimiento para contratación menor. Ya te da las pautas, simplemente ya tienes que adecuar en función a la entidad. Ahí están los pasos, son 3 o 4 pasos adicionales, que está ligado, ¿sí?, a la solicitud, ¿sí?, cuya norma ya señala que hay que publicar en el SICOES, cuando es mayor a 20.000, ¿sí?, invitando a potenciales proveedores. Y el plazo que se les da para los potenciales proveedores es un día hábil para la presentación de propuestas. Inmediatamente al día siguiente se emite el reporte de precios, ¿sí?, obtenidos del SICOES, ¿sí?, para la adjudicación. Esta es la novedad. Por eso es que se ha modificado el artículo, el inciso A de la modalidad de contratación menor en el decreto 181, donde acá decía, no requiere de comparación de precios ni cuadro de propuestas. Ese inciso ha sido derogado. Con esta forma de contratación, publicando en el SICOES, ya se requiere un reporte, ¿sí?, de propuestas y se adjudica al precio más bajo. Y esa es la novedad que se dio y está ya en el reglamento, como que también el decreto supremo 4308 ya lo consolida. Inmediatamente adjudicado al precio más bajo, a través del EDPA, ¿sí?, hay que solicitar los documentos al proponente adjudicador para la formalización. Todos los documentos de ley, si es mayor a 20.000, ¿sí?, todos los documentos, incluyendo el RUPE, ¿sí? Esta forma de contratación para proveedores o potenciales proveedores es a partir de 20.000 bolivianos. Menor a 20.000, no se quiere publicar en el SICOES y se puede adjudicar de manera directa, ¿sí?, al precio más bajo. Pero con esta filosofía del decreto 4308, también en contratación menor ya no sería suficiente una concesión. Tenía que haber otra concesión que respalde y se adjudica al precio más bajo. O en el reglamento específico colocar que bienes contratados o servicios mayor a 10.000 con cotización. Bienes menor a 10.000 o menor a 5.000, ya es la entidad definida, ¿sí? Pero aquí ya dio la línea del decreto 4808, que se requiere comparación de precio. Formalizado la contratación, hay que solicitar todos los documentos, ¿sí?, para, si son compras urgentes y que no merita más de 15 días calendario, será orden de compra en bienes, u orden de servicio en servicios, ¿sí? Si es mayor a 15 días calendario, obviamente será un contrato, ¿sí? Como son compras ágiles, urgentes, ¿sí?, inmediatamente de la adjudicación, la recepción, que puede ser a través del representante, un responsable de la unidad solicitante, o una pequeña comisión, y conformada por 2 integrantes, unidad administrativa, unidad solicitante, para emitir el acta de recepción o la conformidad del servicio. Acá decimos, ¿no?, el responsable de almacenes para bienes de uso,
Si son activos, el responsable de activos fijos. Si son algún servicio, la unidad solicitante. Realmente este proceso de contratación menor no debería de durar, calculo, 30 días como AMPE, un mes. Estos procesos promedios son 10 a 15 días, ¿sí? Lo normal, cuando se tiene todo ya armado la carpeta sin observación. Por eso es muy importante hablar de la carpeta consolidada en actividades previas. El decreto 4308, ¿sí?, exceptúa servicios de consultoría. Si no se aplica ni se publica en el SICOES cuando son servicios de consultoría. Si son para bienes, obras, servicios, etc. Consultoría está exento de la aplicación de esta forma de contratación a través del SICOES. Muy bien. Ahora veremos la contratación por excepción. Sí, es artículo 65. ¿Sí? Que tiene también formalidades, ¿sí? Acá le hemos puesto sus actividades. Siempre tiene que ver las actividades previas, ¿sí? Todo lo que se refiere a ver POA, presupuesto, certificación presupuestaria, ¿sí? Términos de referencia, términos de especificación técnica. Para una contratación por excepción, se requiere un informe técnico legal. La unidad solicitante, el informe técnico, y unidad jurídica, informe legal. Ambos se traducen en una resolución expresa que asume la MAE. ¿Sí? Esta modalidad asume la MAE. Requisito, una resolución expresa, técnica y legalmente motivada. La MAE, ¿sí?, puede solicitar la conformación de una comisión. Acá dice si corresponde, si amerita, ¿sí?, para que evalúen, ¿sí?, evalúen una propuesta por la contratación por excepción, ¿sí?, y emitan la adjudicación. Y luego inmediatamente la suscripción del contrato, o puede ser orden de compra si son cuantías bajas, orden de servicio. Si son cuantías altas, si son obras, tiene que haber un seguimiento de ejecución de esa obra por excepción, ¿sí?, y su recepción. Como en esta modalidad se remite todos los documentos a la Contraloría, ¿sí?, tanto emergencias y directas, ¿sí?, son sujetos a control y verificación. Entonces, muchas MAEs, ¿sí?, prefieren contar con una comisión que garantice que la evaluación de esa empresa con carácter de excepción, porque ya está dirigida a esa empresa que va a cumplir los requisitos que señala la contratación por excepción, y una comisión para el respaldo de la MAE. ¿Sí? Si es posible, también si hay un seguimiento de una obra, un fiscal de obras. Si es un servicio que amerita cierto tiempo, un fiscal de servicio. Si son bienes de envergadura y que amerita una verificación técnica, la MAE también puede conformar una comisión de recepción. Si corresponde, no está obligado la MAE si conforma, pero para su buen gobierno, muchas MAEs lo hacen, conforman la comisión, tanto de evaluación como de recepción. Y acá vamos a explicar esas 6 fases. Actividad previa, punto 1, tiene que estar por presupuesto PAC. Se tiene que contar con los ETs, TDRs, certificación presupuestaria, etc. Y acá, como son más de 25 causales, la causal elegida, ¿sí?, ya tiene que tener el proveedor o el proponente, ¿sí?, el cumplimiento de esa causal, ¿sí? Es decir, prácticamente la unidad solicitante ya tiene que determinar al proponente la causal, ¿sí?, para que cumpla. Se refiere a todos los documentos técnicos legales que sí cumple, etcétera, para que esta excepción se dé en un tiempo corto. ¿Sí? Cuando ya cumpla estas condiciones previas, inmediatamente la unidad solicitante elabora el informe de justificación, ¿sí?, recomendación de cómo llevar adelante la contratación, es decir, hablamos de la justificación, de la causal, etc. Y luego el informe legal, simplemente corroborar la causal
un análisis jurídico y recomendar la contratación. Ambos informes, técnico y legal, se traduce en una resolución de contratación por excepción que firma la MAE. La resolución puede tener un contenido mínimo, ¿sí? La forma de contratación, ¿sí? O tal vez podría ser con convocatoria o directamente sin convocatoria, invitando directamente al proponente. Puede haber un cronograma de plazos, sí, para fines de control. No serán los mismos plazos en una licitación, ¿sí? Con esas actividades, ¿sí? Por ejemplo, no hay impugnación en excepción, ¿sí? Plazos cortísimos. Y se puede utilizar un DBC en excepción. Un DBC se puede rescatar tal vez el modelo de contrato, detalles de algún formulario, un DBC simplificado, si amerita, ¿sí? Con un cronograma muy reducido en cuanto a plazos de todo el proceso. Luego, ¿sí? Obviamente que los proponentes, ¿sí?, tienen que cumplir todas las formalidades o las condiciones legales administrativas. No por el hecho de que sea excepción vamos a omitir o decir, llega el RUPE, difícil. El RUPE manera 20 es una obligación. Creo que en esta gestión durante la pandemia alguna entidad, será porque es pandemia y por la celeridad, obvio, solicitar el RUPE y ahora tiene problemas. Y tiene que cumplir todas las condiciones, documentos legales, documentos administrativos, etc. Como decía, si la MAE decide una comisión, puede conformar cuando corresponda. Yo creo que amerita nomás por su respaldo de la MAE. Y la adjudicación. La suscripción de contrato tiene que ser un modelo. No tendrá pues las 40 cláusulas en obras. No tendrá pues todas las cláusulas. Es un contrato simplificado en base al modelo DBC. ¿Y garantías de cumplimiento? Claro que sí. Y no por el hecho de que sea excepción vamos a obviar garantías. No, si es una obra o a un bien o servicio, solicitar la garantía de cumplimiento de contrato. Y para seguimiento, obviamente tiene que haber alguien que evalúe, que verifique, en este caso el fiscal. Y tiene que haber una comisión para dar conformidad de pago. Con todas las formalidades, esta contratación de excepción no va a tener problemas. No creo que tenga problemas si cumplimos todas las formalidades. Y la última formalidad es, culminado el proceso, hay que informar a la Contraloría, ¿sí? Y también registrar en SICOES cuando es mayor a 20.000. Sí, hay que perfeccionar, digo, el contrato perfeccionado hay que enviar también en el sistema a la Contraloría. Acá vamos a ver algunos aspectos. Cuando se hace contratación por excepción, no podemos realizarlo porque nos hemos olvidado de algo por falta de previsión y alguien dice, lo harás por excepción. O porque por una inoportuna convocatoria queremos solucionarlo con excepción. No, se tiene que ser en función a las causales que determinan esta modalidad, ¿sí? Solamente las causales. Y como decíamos, tiene que tener una resolución firmada por la MAE con un informe técnico y legal. Nos reiterando que una vez suscrito contrato de la entidad, tiene que registrar en el SICOES mayor a 20.000 y enviar a la Contraloría. En esta modalidad es recomendable siempre que tengan en el RESAB un pequeño procedimiento de contratación por excepción. Pero en el modelo de reglamento específico se ha vuelto genérico. Es que muchas entidades tienen un manual de procedimientos para excepción y todas las modalidades, donde está la etapa 1, la descripción de las actividades, donde está el responsable, donde están los plazos, y ahí hay que adjuntar el flujo, los formularios, un manual de procedimientos realmente, si es que está todo ok, bien elaborado, garantiza convocatorias, te respalda los plazos, ¿sí? Ahí tienes flujos que dicen el tiempo de duración, etc. Depende, ¿no? Algunos colocan seco, 2 días hábiles, adjudicación, pues. Si no se cumple, ya hemos incumplido, ya tenemos observaciones en materia de auditoría. Por eso es que hay que saber colocar, ¿sí? No menor a 2 días,
hemos salvado. Algunos colocan 2 días. No, hay que saber también en los procedimientos colocar plazos o hasta. Son esos términos que salvan. Eso lo digo por la experiencia, ¿sí? Nosotros colocamos 2 días, 3 días, a veces no se cumple y auditoría nos observa. Entonces hay que saber colocar no menor, hasta, ¿sí? Pero tratando de dar celeridad, no solamente en excepción, puede ser también ante licitación, etc. Bien, acá están las Licenciado, causales. buenas noches. Una consulta, ¿puedo hacerle, por favor? Ya adelante. Considerando que, bueno, en caso de que no exista un manual de procedimientos para este tipo de contrataciones y considerando que en la resolución debe estar especificado el procedimiento que se debe seguir para la contratación, ¿quién en este caso sería el responsable de elaborar ese procedimiento? Unidad administrativa. Siempre. Pero no pasa por la unidad administrativa, porque es la unidad solicitante, es la que elabora el informe técnico y posteriormente la dirección jurídica, el informe legal. Entonces, ¿en qué momento se haría la conexión para que la unidad administrativa elabore este procedimiento? Todas las modalidades de contratación, sí, ya sea excepción directa. Luego de la resolución, la MAE tiene que instruir el proceso con la participación de la unidad administrativa. Puede ser contrataciones, puede ser aquella unidad vinculada a procesos, ¿sí? Sin perjuicio de que participe la unidad solicitante en la pequeña comisión, ya sea de adjudicación o digo de calificación o de recepción. Pero quien guía, ¿sí?, todos los procesos de contratación, tiene que tener siempre la participación, el apoyo, el seguimiento, etcétera, de la unidad administrativa. Es decir, el hecho de que la unidad solicitante, un informe técnico y legal, y salió la resolución, ¿y quién va a llevar a cabo el proceso? ¿Legal? No. ¿Solicitante? ¿Y en qué quedó el área de contrataciones? ¿Quién va a informar al SICOES? Precisamente si es con convocatoria, ¿no? Por eso, en ese procedimiento, en la misma resolución, se amerita, tiene que participar unidad administrativa. ¿Por qué? Porque son los únicos que están ligados al SICOES. Y muchos de estos procesos de contratación tienen que informarse al SICOES. Entonces, participa unidad administrativa. Yo digo de manera genérica. Obviamente tienen que ser contrataciones. Y eso, por eso tiene que estar también en el manual de procedimientos. ¿Sí? Ahí habla responsables, unidad administrativa, unidad solicitante, jurídica, un manual completo. No se puede obviar a la unidad o al área de contratación. En todas las modalidades. Siempre tiene que estar como parte, como participante. ¿Bien? Seguimos. Ahora sí vamos a hablar de las causales, que son varias. Miren, en mi pequeña experiencia de 20 años, solamente había 7 causales de excepción. Inclusive, la contratación por emergencias era una causal de excepción, ¿sí? Causal de emergencia, excepción. Ahora ya se ha vuelto una modalidad. Pero ya no son 7. Luego han ido aumentando 2 más, eran 9 el año 2000, cuando se crea el decreto 181, 9. De ahí, ya no es de extrañarse, hemos llegado a más de 24 causales, ¿sí? Y aquí van señalando todas las causales. Primera causal, único proveedor de bienes, obras y servicios generales, ¿sí? Cuando es único proveedor, ¿sí?, se aplica excepción, ¿sí?, siempre que no puede ser sustituido por similares o marcas genéricas. Un bien especializado que es el único proveedor, excepción. En consultoría lo mismo, si es especializado y no hay en el mercado, excepción. O cuando se resuelve el contrato con cualquier empresa contratista, entonces la norma te obliga o te da la facilidad de aplicar inmediatamente excepción. ¿Sí? La tercera causa. O la cuarta, esta de compra de semovientes. Semovientes son animales, ganado, ¿sí? Y no puede ser cuadro comparativo de caballos, puede decir. No, es directo, ¿sí? Excepción.
siempre que aporten beneficios adicionales, carne, cuero, lana y otros. Alimentos frescos y perecederos es excepción, ¿sí? Y hay que determinar, perecederos, significa que no dura más de 24 a 48 horas, hay que determinar, porque son perecederos, ¿sí? Esto de los comensales de una universidad, ¿sí? Aplicó esto de alimentos frescos, pero incorporó, por decir, algún producto, como que era papa o algo así, listo. Tuvo observaciones en la Contraloría. Hay que determinar exactamente los alimentos perecederos. Adquisición de obras de arte, ¿no? Para entidades de cultura, de arqueología, es excepción. Entre entidades públicas, claro que sí, es excepción cuando no existan otras empresas que ofrezcan servicios de consultoría. Estas tres entidades, ¿no? Infiosmil, Servicio Geotécnico y ZUAT, es por excepción cuando se quieren sus servicios. Hasta acá eran anteriormente las causales, ¿sí? Luego han ido incorporándose otras lentamente. Armamento, ya ampliado, porque solamente habló de pérdidas, realmente ahora hay equipo antimarín, sistemas de comando, ¿sí? Tanto para las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, es excepción, ¿por qué? Porque son razones de seguridad y defensa del Estado. Y han adicionado maquinaria y equipos de acondicionado con garantía del fabricante para las Fuerzas Armadas, también es por excepción. ¿Sí? Luego, ya vamos sumando, ya estamos en inciso J, K, L y M, es decir, harina, fideo, azúcar y aceite para las Fuerzas Armadas y también para la Policía Boliviana. Sí, siempre cuando se declare desierto la primera convocatoria, excepción. No es de extrañarse que en la Policía o en las Fuerzas Armadas declaren desierto la primera convocatoria, y lo hacen por excepción, ¿sí? Siempre que esté participando empresas nacionales o pequeños productores. Y seguimos aumentando los causales, armamento igual, pertrechos para la Policía Boliviana, también es por excepción, por razón de seguridad pública, ¿sí? Y acá seguimos ampliando, todo lo que está en rojo ya son los cambios que se han dado con los últimos decretos, incorporando más causales de excepción. Empresas públicas y también gobiernos autónomos municipales de municipios categoría IB, son municipios pequeños, ¿no? Que tienen 5.000 y 15.000 habitantes. Ellos para adquirir maquinaria y equipos de acondicionado y con garantía emitida por el fabricante y representante autorizado lo harán por excepción. Esta es la novedad, ¿no? También sigue aumentando, esto es lo último. Profesionales abogados, ¿sí? Será por excepción. Cuando hablamos de por excepción, no hay límite de monto, no hay cuantía, no hay plazos. Entonces, esto dice en beneficio de interés estatal, justificando que el área legal no pueda atender los casos. Y ahí van, ¿no? Hay unos servicios especializados, ¿no? Con juicios que son de carácter internacional, ¿sí? Excepción. Alguien decía, quiero saber cuánto le han pagado al bufete de abogados por la defensa de, bueno, y hay unos, no hay límite de monto, pueden pagar un monto alto así porque se trata de beneficios de interés estatal. Esa es la justificación. Esta es la novedad, ¿no? No había esto. Si se declara desierta por segunda vez, ¿sí? Será por excepción, cuando es internacional. Mire, y en obras, por primera vez se está modificando. En condiciones normales, en convocatoria nacional, tiene que ser segunda convocatoria desierta, excepción. Y acá, ¿no? Yo veo algunas maestras, realmente, debe ser el temor. Como decíamos, excepción hay que enviar a la Contraloría. Y la MAE dice, por favor, ¿no se puede una tercera? Señor MAE, no se puede. ¿Pero por qué no? Porque la norma dice que después de la segunda es excepción. Señor MAE, asuma. Y como que la piensa 3 veces y todavía insiste, no, por favor, hágalo nomás una tercera. No, es otro tema. Y otros lo publican por tercera vez porque la MAE decidió, no va. Que la norma, si en caso contrario ya hemos perdido los meses y van a adjudicar tal vez en diciembre y ahí tenemos problemas.
Cuando se trata de alimentos de producción primaria, provisto por pequeños productores, ¿sí?, que tengan aval del Ministerio Rural de Tierras. Hice una consulta. Sí. En el caso en esta gestión, por ejemplo, cuando quisimos adquirir medicamentos, los medicamentos, el precio referencial no los da el INAME. Entonces, no tuvimos la oportunidad de adjudicar en dos oportunidades, digamos, ¿no? Un vitamina C, porque no encontrábamos en el mercado. Entonces, si hay dos publicaciones desiertas, podemos comprar por excepción en esos casos, aunque el precio que consigamos en el mercado sea mayor al INAME. Si se ha declarado por segunda vez desierta, si está vinculado tal vez los precios, sustentando, se aplica la norma, tiene que ser excepción. ¿Sí? Hay que analizar cuáles han sido las causales de la declaración de desierto. Los precios unitarios, se analiza, y si se respalda ese aspecto modificando, entonces se aplica excepción, porque se ha demostrado que en dos convocatorias no se ha podido adjudicar. Entonces, con otro, bueno, ahí va, ¿no?, la unidad solicitante justificando, ¿sí?, esa causal, en este caso el inciso P o Q, ¿sí?, justificando esa causal, se realiza la contratación por excepción. Informe técnico, informe legal, explicando esos aspectos, se realiza la contratación por excepción. ¿Está bien? Muy bien, seguimos. T, inciso T, adquisición de bienes inmuebles, ¿sí? Esto es para las entidades que quieran adquirir bienes inmuebles, ¿sí?, para funcionamiento de oficinas, previo avalúo técnico legal, ahora se hace por excepción. Inciso U, entidad territorial autónoma, gobernaciones, gobiernos municipales, cuando se trata de proyectos de infraestructura, siempre si hubiese declarado desierto por primera vez, lo harán por excepción. Y el último inciso, estamos con la B chica, ¿sí? Ustedes saben que con el decreto 4247 se deroga el artículo 83, ¿cuál es? Contratación directa, ¿sí? Desde el decreto de mayo, pero estaba en vigencia a partir de agosto. Entonces las EPNES realizan ya procesos normales, pero para fines de, ¿sí?, extrema urgencia para las EPNES, realmente urgente, entonces ellos también pueden hacer por excepción, ¿sí?, y contratar bienes, servicios, a fin de evitar perjuicios. Ok, pero no será pues cada vez, será una excepción en la gestión, y las EPNES harán contratación por excepción. ¿Por qué? Porque ahora ya son como cualquier entidad, realizan sus procesos de contratación en las diferentes modalidades, y ya no lo hacen de manera directa, todas las EPNES. ¿Sí? Así está la norma, ¿sí?, y solamente ya aplicarán este inciso para su contratación de bienes y servicios. Hay que demostrar, ¿sí?, que es de extrema urgencia para aplicar la contratación por excepción. Hasta el inciso B, ¿sí?, como verán, ha crecido las causales, ¿sí?, y eran 7, luego 9, ahora ya son B chica, estamos llegando a más de 24, 25 causales. Bien, vamos a ver ahora la otra modalidad que se llama emergencias. Ese es un tema interesante, ¿sí? Primero, hay dos leyes, ¿sí?, la 2140 que habla de contratación por desastres o emergencias del año 2000, y luego el año 2014 se incorpora la ley de gestión de riesgos. Si hace una comparación, la ley 602 ya discrimina, ¿sí?, qué condiciones tiene para emergencias y cuáles son las condiciones para desastres. No es sinónimo, ¿sí? Acá dice, ¿no?, con esta nueva norma se planifica, se diseña políticas para poder evitar riesgos potenciales. Se organiza, se provee medidas y acciones para la atención. La atención de emergencia y desastre es más específico, la atención en todos los niveles de Estado, ¿sí? En cambio, la 2140, la anterior, genérico, a veces no mencionado,
incorpora la gestión de riesgos en la inversión pública. Por tanto, todos los proyectos deben incluir el análisis de riesgo. Y incorpora también sistema de alerta temprana. Eso es un poco un resumen de las dos normas comparando. Para la aplicación de esta modalidad de emergencia, se ha creado un ente denominado SISRADE, ¿sí?, que es el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres por Emergencias. Este SISRADE, ¿sí?, ha generado 3 entes de carácter territorial, institucional y social. ¿Sí? En el nivel central, las ETAs, instituciones públicas, instituciones privadas, personas jurídicas naturales y organizaciones sociales. Y a través de estos entes, CONARADE, CODERADE y CONBURADE, eso dice la ley. El CONARADE, ¿sí?, el Consejo Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, ¿sí?, se tiene que reunir en un gabinete para determinar mediante una norma, un decreto, ¿sí?, la declaración de emergencia. Como que ha ocurrido en esta gestión, ¿no? Con el decreto 4179 del 12 de marzo, ¿no? 4179 del 12 de marzo, el gabinete, a través del Consejo CONARADE, ¿sí?, ha emitido el decreto de emergencia por la pandemia COVID-19, ¿sí? Ha sido producto del Consejo, el gabinete, y se emite un decreto a nivel nacional, ¿sí?, y se delega a los departamentales CODERADE para la forma de la mitigación de esta pandemia. Entonces, y el CONARADE, acá está conformado por Ministerio de Defensa, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Ministerio de Obras Públicas, Vivienda, Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. ¿Sí? Y de acuerdo al convocatorio, pues a otro ministerio, entonces el MEF, Economía y Finanzas. También intervienen de manera obligatoria las Fuerzas Armadas, ¿sí?, y también entidades técnico-científicas, universidades, etc. Y la parte social, todas las organizaciones sociales, ¿no?, personas naturales jurídicas, para enfrentar las emergencias o desastres nacionales. Este CISRADE tiene sus atribuciones. En la ley está muy bien descrito, ¿sí? Es una ley completa, la ley 602, acá lo estamos escribiendo en una diapositiva, y sus atribuciones son proponer políticas, estrategias, convocar a reuniones, recomendar declaratorias, generar y aprobar mecanismos de alineamientos, etcétera, etcétera. Eso dice la ley. Cuando la ley ya se aplica, ya sea desastres o emergencias, el artículo correspondiente al régimen de excepción te señala: es obligatorio modificar el presupuesto. Está en el artículo 82 de la ley 602. ¿Qué te dice? Que la declaratoria de emergencia o desastres permite que se realicen modificaciones presupuestarias y transferencia entre partidas. Te obliga la norma. Bajo normativa existente o normativa específica del MEF. Ustedes saben que para la pandemia, este año en marzo, a través del decreto 4179, dice, se modificará el presupuesto, hacen la apertura programática denominada COVID-19, hay modificaciones, etcétera, etcétera, para enfrentar la pandemia. Y el artículo 83, ¿qué te dice? Contratación de bienes y servicios, ¿sí? Una vez emitido la declaratoria de emergencia o desastre, sea nacional, departamental, municipal, en el caso nuestro por la pandemia nacional, ¿sí?, quedan facultadas para contratar bienes y servicios en la modalidad, en este caso, de emergencias o desastres, que está 181, eso dice la ley, ¿sí? Y está orientada a la atención inmediata, oportuna de todos los sectores afectados, ¿no? Por el nombre mismo, ¿no? Emergencia o desastre. Y la vigencia de esta excepción de emergencia, ¿sí?, la vigencia, acá dice, declarada la situación de emergencia o desastre, máximo en un mes, 9 meses, se tiene que determinar la continuidad o no. El caso nuestro de la pandemia se emite el 12 de marzo de este año, y el 27 de mayo se levanta
levantan la emergencia, ¿sí? Levantan el 27 de mayo. ¿Cuánto tiempo ha durado? ¿Sí? Abril, mayo, 2 meses, digamos, un poco más, ¿sí? ¿Por qué no han levantado la emergencia por la pandemia? Un poco más, ¿no? Se dieron cuenta que, sobre pretexto de estas modalidades directa y emergencia, ha habido adquisiciones incorrectas, indebidas. Y nos estamos enterando en estos últimos tiempos que muchos procesos ya habían sido, como se dice, contratados sin proceso. En algunos entregados, inaugurados, sin la certificación para el pago. Es decir, algún genio ha existido en esta última gestión de transición, donde negociaban como ya entreguen, inauguraban con bombos y platillos, y ahora nos dan cuenta que están reclamando que no se les ha pagado. Y quieren pagar, revisan el proceso, uno es el caso del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud, y está firmado el contrato por el Ministro de Defensa, el Ministro de Salud, pero no hay el proceso. Y la empresa, al ver el contrato, entregó por un monto de 32 millones, algo así. ¿Y ahora quién va a pagar? No había tenido ni el preventivo. Ese es un genio que ha hecho el contrato, ¿no? ¿Quién será esa persona? Pero hemos llegado a ese nivel. ¿Sí? ¿Todo por qué? Porque es emergencias o desastres. Entonces, no por ahí, ¿sí? La vigencia, ¿sí? El retorno a la normalidad implica la conclusión de emergencia. ¿Cuándo hemos retornado a la normalidad? Seguimos en vigencia todavía con la pandemia, la cuarentena, o la cuarentena con pausa modulada, etc. En el mes de mayo estábamos en plena pandemia, pero alguien en el gabinete dijo, no, levantamos con el decreto 42-45. Todos los aspectos que están ligados también, ¿sí? Y estamos hablando de los casos emblemáticos, ¿no? Lo que de los procesos cortos de emergencia de 100.000, de 30.000, varios que no han comenzado a ver, ¿no? Ahora están haciendo auditorías. Vamos a enterarnos de las compras con cuantías bajas. Bien. Entonces, cuando ya está aprobado el presupuesto, ya está autorizado, etc., mediante un decreto, acá difiere, ¿no? En excepción es una resolución. Acá es un decreto supremo, con arabe, ¿sí? Entonces, hacemos la concentración. La diferencia entre desastre o emergencia. Emergencia, dice la ley 602, que todavía los restantes habitantes del lugar tienen todavía, entre comillas, condiciones para enfrentar la emergencia. ¿Sí? Sus equipos de seguridad, sus centros de riesgo pueden enfrentar. Pero cuando ya es desastre, dice la norma, ya sobrepasó la capacidad, ¿sí?, del departamento, del municipio, entonces se tiene que obligadamente coadyuvar con recursos, etcétera, etcétera, porque es un desastre que no se puede contener. Emergencia todavía se puede contener. Explica todos los detalles. Realmente esa ley 602 sí es de especialidad, sí, respecto a la contratación por la emergencia. Acá, obviamente, asume en esta modalidad. ¿Sí? El asunto ahora es que el decreto 4308 también ha involucrado, entre comillas, ese término, ¿sí?, a la contratación por emergencias, ¿sí?, para invitar, en este caso no solo proveedores, sino potenciales proponentes, ¿sí?, con la discrecionalidad que también se ha presentado, ¿sí?, tanto la contratación menor como la contratación por emergencia tiene que estar publicado en el SICOES. Significa un día hábil, ¿sí?, para la presentación de propuestas a partir de 20.000 para adelante. Necesariamente tenemos que emitir el reporte de las ofertas económicas y adjudicar a la propuesta más baja. Y luego ya seguimos todos los pasos. Formalización de la contratación. Acá, por desastres, emergencias, raras veces vamos a hablar de cuantías de corto plazo, ¿sí?, amerita un contrato. Una emergencia, como decíamos, el mismo o la misma norma señala promedio 9 meses, ¿sí? Entonces la atención, todo ello sobrepasará los meses, amerita un contrato, luego informar al SICOES. Lo mismo, ¿no?
También se exceptúa servicios de consultoría. No se puede publicar en el SICOBES para que presente propuestas. Es la misma característica de la contratación menor. Bien, acá, esta ley ya habla de nivel nacional, departamental y municipal, ¿no? CONARADE, CODERADE, CONMURADE. Oh, yo, la verdad, al leer esto, pocas veces escuché hablar de CONMURADE. Sí escuché hablar de la parte de CONARADE. CODERADE en algún momento dado, ¿sí? Y he hablado también de los COES, ¿sí? Departamentales y municipales. Acá dice, establece los procedimientos y requisitos para la declaratoria de emergencia, esta ley, ¿sí? La entidad deberá contar con un reglamento que establezca las condiciones y procesos para llevar a cabo. Tiene que haber un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento para la contratación por emergencia. Y es lo mismo que excepción. Culminado el proceso, también hay que publicar en el SICOBES, enviar a la Contraloría. Y vamos a abarcar ya para terminar la contratación directa, que difiere tanto de excepción como contratación por emergencia. Acá ya no se requiere una resolución, peor un decreto, ¿sí? Es por eso que muchas causales de excepción han migrado a la contratación directa, para evitarse tal vez emitir informes, ¿sí? Para emitir una resolución. Acá en la contratación directa, ¿sí? Primero que ya no asume la MAE, sino RPC, RPA, ¿sí? No hay límite de monto, no hay plazos, ¿sí? Con la carpeta ya elaborada por actividades previas, ¿sí? Se solicita los bienes y servicios, ¿sí? Y eso tiene que estar reglamentado en el RESAP. Y aquí también existen las causales, ¿sí? Ya, esta contratación directa nace con el decreto 100, ¿sí? Que en otras palabras, también es una especie de contratación por excepción, solo que la diferencia acá ya es más ácil, entre comillas, porque no hay que elaborar resoluciones, etc. Y lo asume RPA, que debería fusionarse tal vez con excepción, porque esta contratación directa es más leve, ¿sí? Pero igual, ¿sí? Tiene las mismas características. ¿A cuáles se aplica directa? A bienes regulados por el Estado, tarifas, gasolina. Hay un precio, gasolina 4.74, directo, no necesitamos comparar precios, que antes del decreto 181 hubo, sí, comparación de precios. Se llamaba la modalidad de invitación directa, sí, así era el término. Con invitación directa se invitaba a 3, eso decía el decreto, en materia de combustible. Se presentaban 3 empresas, se adjudicaba el precio más bajo, y toda la vida ganaba Volcán, y era un canibalismo, porque presentaba los precios más bajos, y las otras empresas o estaciones de servicio no se adjudicaban porque no era precio más bajo. Alguien dijo, no va. Tarifas reguladas por el Estado, 3.74, directa. Lo mismo para luz, agua, los servicios públicos, ¿sí? Medios de comunicación, radial, televisiva, escrita, es excepción, ¿sí? Y acá hemos visto varios casos, ¿no? En medios de comunicación. En alguna entidad, y me llaman y me demuestran con su proceso, que están aplicando AMPE, contratación menor para medios de comunicación. Vale, me dicen. No sé, habrá que analizar, porque la norma te dice, si contratamos medios de comunicación, televisivas, radial, escrita, dice, inciso C, artículo 72, es directa. Y lo que me dice este compañero de esa entidad, dice, no, nosotros estamos contratando programas deportivos cada fin de semana, 1 hora. ¿Sí? Y hemos dicho que como no es un medio, es un programa deportivo de 1 hora cada fin de semana, o cada día, depende. Para nosotros no es un medio. Por tanto, hemos aplicado contratación menor. Y así nos evitamos enviar, entre comillas, información. ¿A qué genio? ¿Y dónde está? Es un informe técnico legal donde hemos sustentado, como no es un medio, aplicar contratación menor. Ese es el tema ahora, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los requisitos, las
condiciones para que sea un medio de comunicación. ¿Sí? ¿Cómo se ha sustentado esa entidad para hacer contratación menor y no contratación directa, como dice la norma? Bueno, sí, bueno, en algunos casos yo me excuso, sí, no digo ni sí ni no. ¿Por qué? Siempre, porque si voy a decir, y es capaz de, como que ya se vio hace años atrás, que el consultado al docente del CENCAP señaló, como si fuera ley, para eso está el órgano rector, Ministerio de Economía, ¿sí? 218-30-30, y ahí tiene que absorber. Pero simplemente es ver si es medio de comunicación o no. Hay órganos que ejercen reguladores como ATT, tantas formas, ya deben sustentar. Pero en otras entidades no. Aunque sea un programa deportivo de 1 hora, 2 horas, lo hacen con la modalidad de contratación directa, que para ellos es suficiente de que se emita un programa a través de un medio de comunicación, es directo. Esas son las cosas que todavía están para dilucidar. Tarifas reguladas para pasajes aéreos. En sus inicios la norma obligaba a hacer convenios con aerolíneas. TAM, me acuerdo. Yo era aeroboliviano. Aerosur. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho el año 2009 sus convenios. Pero no era eficaz, oportuno su atención, porque el controlador viajaba a Gibraltar, Ruzanavac. Decía la agencia, no la agencia, digo la línea, que para Zuse solamente los jueves. Bien. Es Gibraltar solamente. Y el controlador quería viajar ipso facto. Nos damos cuenta que no era muy oportuna la atención de las líneas y hemos solicitado aplicar contratación menor, digo, AMPE, contratar agencia de viajes. Porque este inciso dice, se prohíbe agencia de viajes, pero hemos visto que la agencia de viajes realmente es oportuno. Si los pasajes, sea cualquier línea, ya tienes el pasaje para el lugar inhóspito y se cumple. Y muchas entidades creo que ahora ya, ¿no? Por analogía, ya no lo hacen directa, sino a través de AMPE, o depende de la cuantía, ¿sí? Para contratar agencia de viajes. Arrendamiento de inmuebles, obligatorio. Ahora estamos en servicio de clientes, estamos contratando oficinas que a nivel nacional. Mi gestión, mi antecesor, se olvidó, algo pasó, ¿sí? Estamos sacando en tiempos récord en 7 días certificados en APE, enviando ahí. Esperemos que hasta fin de diciembre ya tengamos adjudicado para luego firmar el contrato el primer día de enero, ¿sí? Servicios recurrentes en algunos casos, ¿sí? Suscripción a medios de comunicación, diarios, revistas, publicaciones especializadas, se tiene que hacer con la modalidad de contratación directa. O preservar la garantía del equipo, maquinaria, y en este caso, adquisiciones de repuestos, es directo. Si mi vehículo es Toyota, y tengo la garantía de Toyota, y necesito repuestos, no ir a Imcruz o Bando, Toyomoto, directamente a Toyota, contratación directa. Transporte de tropa policial, han incrementado nuevamente esta causal para enfrentar por razón de seguridad del Estado, sí, ok. Bienes y servicios provistos por el municipio, bienes y servicios locales, municipios, ahí tienen cierta preferencia, son pequeños municipios donde ellos pueden contratar de manera directa. Acá, esto era por excepción, ahora ya es directo, artistas locales y otros servicios, para fines de actos conmemorativos, efemérides, eventos culturales. En mis tiempos, hace años, había el decreto 25364 del año 86, artículo 25, artistas, guirnaldas, brindis, etcétera, era gasto indebido y no se podía, peor, contratar artistas. Pero han modificado, ahora ya se puede contratar artistas y no es de extrañarse en un evento que esté los carcas. Como no hay límite de monto, se le puede pagar 10.000 como 100.000, ¿sí? Y eso en un momento estaban observando, porque es una contratación directa para eventos. Yo sugería, si fuera, me voy a órganos rector, muchas causas de esto lo puedo derogar porque ya no amerita, ¿sí? Para las razones de seguridad, defensa del Estado, orden público, paz social, etcétera, ¿sí? Este caso es una causal para contrataciones exclusivamente para el Ministerio de Gobierno o el Ministerio de Defensa.
Y también otra causal, sí, exclusivamente para la vicepresidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de la Presidencia, sí, para ellos hay una excepción de hacer contratación directa cuando se trata de representantes extranjeros, misiones diplomáticas, invitados especiales, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no para otros ministerios también? No, solamente son los 3. Así está el decreto. Muy bien, ellos contratan cuando se trata de visitas protocolares, etcétera. Cursos de capacitación, excelente. Nosotros tenemos un centro de capacitación. Okay. Directa, excelente, sí, ofertado por la institutos y otros. Bueno, nosotros podemos capacitar por educación directa. No deben ser, ¿sí? Nosotros definimos la carga horaria, materiales, etc. Esta es nuestra novedad. Para los gobiernos autónomos municipales, ¿sí? Si son obras hasta 100.000, directa. Ya llega mucha discusión. Todas las obras en los municipios de provincia son de 100.000 promedio. Directo. Y ya tenemos problemas. ¿Sí? Ahora, este es el último artículo 72, parágrafo 2 de contratación directa. ¿Sí? Señala que las empresas públicas, las EPNES, aquellos que tienen mayoría de participación estatal y otras entidades, ¿sí? Podrán ser contratados de manera directa por la propia entidad, siempre y cuando cumplan estas 4 condiciones: capacidad de ofertar bien servicios, cumplir con las condiciones requeridas, precios iguales o menores al mercado y tengan la calidad requerida. Hay muchos casos en la Contraloría, ¿sí? Por una cosa, creo que era por los precios iguales o menores al mercado. No cumplió, ya tienen observaciones, y es decir, hay que cumplir, es la obligación. Si cumples 4 causales, no hay inconveniente y se puede contratar directamente a estas entidades. Bien, hasta ahí ya vamos a terminar la contratación directa. Las condiciones, como verán, no amerita una resolución expresa, peor una norma, como es el decreto. Para la contratación directa, sí, informe técnico de la unidad solicitada. Su justificación, la causa de la contratación. Invitación al posible proponente que cumpla la causa, claro que sí. Y de informe técnico de la unidad solicitante, justificando con su recomendación, y el RPA autoriza. Lo mismo, ¿sí? En esta modalidad, igual tiene que cumplir el adjudicado todas las condiciones técnicas, legales, administrativas. Si amerita una comisión, adelante, cuando corresponda, para hacer la adjudicación. Adecuación al modelo de contrato, sí, rescatamos el modelo de contrato. Si amerita garantías, claro que sí, hay que pedir las garantías, etc. ¿Sí? Lo mismo que excepción y emergencia, también hay que informar a la Contraloría, ¿sí? Y registrar en el SICOES cuando es mayor a 20.000 bolivianos. Muy bien, quedamos acá, ¿sí? Hemos abarcado, ya hemos compensado, ¿sí? Y la última sesión, el viernes, vamos a terminar con contratación, objetos específicos. Es otro tema interesante, ¿sí? Y vamos a colocar en estos días ejercicios sencillos, ¿sí? Tanto de una excepción como de una contratación por objetivos específicos, donde vas a hablar de estos 8 casos especiales de contratación con objetos específicos. Nos quedaremos acá, ¿sí? Y el día viernes ya culminamos con esta última etapa. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Simplemente, dicen, tal vez el material no está en la plataforma, dicen. Sí, es lo que un poco se ha demorado. Y los trabajos, va a estar, ¿no? Los trabajos, eso, las prácticas, y el trabajo más que, yo creo que sea así, es, un trabajo de contra sencillo, ¿sí? Para que ya terminamos el plazo para los trabajos y el examen va a ser, ya saben, ¿no? Con cierta tolerancia hasta la siguiente semana. ¿Está bien? Ok, muchas gracias por su participación. Y nos vemos el día viernes a las 19:30.
Hasta el día viernes. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, hasta el viernes.